de nuestro Dios. Por tanto, debemos prestar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos. Porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? La cual, después que fue anunciada primeramente por medio del Señor, no fue confirmada por los que la oyeron. Dios testificó junto con ellos, tanto por señales como por prodigios, y por diversos milagros y por dones repartidos del Espíritu Santo según su propia voluntad. Esta es la palabra del Señor. Gracias, Señor. Pueden sentarse, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra una vez más. Señor, tu palabra es suficiente, oh Dios, y es perfecta. En ella encontramos tu voluntad, oh Dios, y nos conformamos a la imagen de Jesucristo. Padre, te pedimos que hagas prosperar tu palabra en medio nuestro, Señor, y que nos hagas vivir por ella. Es en Cristo Jesús. Amén. Bueno, antes de comenzar el sermón, hermanos, cuando venimos nosotros el domingo, ¿verdad? El domingo debe ser un día para nosotros de celebración, de gozo, ¿verdad? Aunque seamos una iglesia reformada, bautista, no esté exento, hermanos, de que nos emocionemos con lo que cantamos, ¿verdad? Podemos expresar nuestras emociones de diferentes maneras. No somos carismáticos para estar bailando, danzando o cosas así. No creemos que eso sea apropiado, pero tampoco parecer momias, ¿verdad? Ahí casi que ni nos escuchamos cantando. Debemos, hermanos, con gozo. Los salmos nos llaman a cantar con gozo, con alegría, inclusive no en la congregación, pero sí con la misma intención quizás, ¿verdad? Con júbilo, con gritos, no en este sentido literalmente, pero sí debe ser una parte de nuestra expresión de poder recibir la palabra cantada, porque lo que cantamos es la palabra de Dios, ¿verdad? Así que animémonos, no lo hacemos para el otro, no importa si usted desafina, yo soy el primero que desafino y adelante. No lo haga para el hermano, hágalo para el Señor. Usted está cantando al Señor, amén. Bueno, dicho esto, no es un regaño, sino una exhortación, ¿verdad? Para cantar con más deseo, siempre, y sentirnos libres a la hora de cantar, ¿verdad? Pero en esta mañana vamos a predicar, ¿verdad? Acerca de Hebreos 2. Comenzamos el capítulo 2, pero el capítulo 2 no está aislado de todo lo que ya hemos visto en el capítulo 1. Habíamos dicho anteriormente que el capítulo 1 es la base fundamental para entender todo el libro. Es decir, entendiendo el capítulo 1, todo lo que se expresa, todo lo que el autor quiere transmitir, ¿verdad? En el capítulo, o transmitió ya en el capítulo 1, es muy importante para interpretar el resto de toda la carta, o todo el discurso, o toda la predicación, como quiera que veamos el libro de Hebreos. Por ende, no podemos perder de vista lo que ya hemos anunciado, lo que ya hemos visto, para interpretar estos 4 versículos. Porque el primer versículo nos dice, por tanto, ¿verdad? Como una afirmación que depende de lo antes dicho ya. Es decir, no está desconectado, no es una idea nueva, sino que es la continuación de lo que ya se viene diciendo. Hemos dicho que Jesús ha sido comparado, ¿verdad?, con los ángeles, en el sentido no de comparación, sino para demostrar su superioridad. Y su superioridad no solamente es en hechos, sino en quién es Él. ¿Quién es Cristo? Cristo es Dios, ¿verdad? Es el Hijo. Él es el heredero de las naciones. Él es el resplandor de su gloria. Él es todo esto. Ahora, hermanos, nosotros debemos prestar atención, como dice el primer versículo del capítulo 2. Debemos prestar mucha atención. Cuando nosotros entendemos esto,
Esto es parte del discurso que fue predicado quizás en medio de una congregación para muchos. Y para todos los que están sentados, vamos a imaginarnos una congregación así como la que tenemos hoy, donde habían creyentes y habían quienes estaban luchando con su salvación y habían quienes se creían creyentes y no eran creyentes. ¿Cómo llegamos a esa conclusión? Bueno, el resto de la carta nos los va a demostrar. Entonces, el sermón, este mensaje lleva como propósito anunciar el mensaje verdadero a todos. Para los creyentes, confirmarlos en la fe, traer esperanza y que continúen perseverando en su fe. Para aquellos que están luchando contra su seguridad de su salvación, pues también confirmarlos, ¿verdad? Darle la seguridad que ellos necesitan. Ahora, para aquellos que se creen creyentes y no lo son, evidentemente este es un texto que busca diferenciar la verdadera fe, ¿verdad?, o los verdaderos creyentes de aquellos que aparentan serlo pero que no lo son. Pero no los deja sin esperanza, ¿verdad? No los deja sin esperanza, sino que los llama también a una esperanza que es Cristo. Entonces esto es más básicamente de la forma en que vamos a abordar este texto. Lo vamos a ver, hermanos, de una manera expositiva, pero haciendo un énfasis específico en el versículo 3. Y hay 3 preguntas fundamentales que vamos a resolver en esta mañana. Por eso puse por título, como es evidente, una salvación tan grande. Ese es el título y es muy evidente, ¿verdad? Sale precisamente de estos versículos. Ahora, la primera pregunta, y hay 3, tres preguntas fundamentales que vamos a resolver en esta mañana, es ¿por qué nuestra salvación es tan grande? Debemos entender eso. Yo creo que si hemos estado acá, nosotros ya tenemos varias pistas por las cuales nosotros vamos a determinar cuál es o cómo es que nuestra salvación es tan grande o por qué nuestra salvación es grande. Ahora, hay otra pregunta en este sentido que también nos va a revelar un poco lo que este texto nos quiere decir. La segunda pregunta es ¿de qué vamos a escapar? ¿O de qué tenemos que escapar? ¿Verdad? ¿O de qué no vamos a escapar? Bueno, son 3 preguntas las que acabo de decir, pero es una sola. Vamos a verla en una, ¿verdad? Y en tercer lugar, ¿es posible descuidar la salvación siendo cristiano? Entonces esa yo creo que es la que más van a esperar, pero esa es la tercera, así que vamos a ir hasta el final. Entonces, no se desesperen, vamos a llegar ahí, ¿verdad? Y vamos a explicarlo según el Señor nos dé la capacidad para hacerlo. Entonces, en primer lugar, o viéndolo desde el principio, por tanto, dice el versículo 1, debemos presentar mucha mayor atención a lo que hemos oído, no sea que nos desviemos, ¿verdad? Esa es la primera, el primer llamado de atención del predicador hacia la congregación. Hey, hermanos, prestemos atención, y no solamente una atención, sino mucha más atención. Es decir, una atención que debe ser intencional, ¿verdad? Intencional. Algo que nos debe llevar a meditar, no solamente a escuchar y decir, bueno, ya lo que escuché, pues está bien. No, sino que prestar una mayor atención. La atención que vamos a prestar o que ya hemos prestado al mensaje que ya hemos recibido debe ser una ocupación constante. Esto no nos habla de un momento específico. Bueno, ya yo soy salvo, ya no me interesa tanto el mensaje del Evangelio. Ese mensaje que se está presentando aquí es precisamente el mensaje del Evangelio. Si lo conectamos con lo anterior, el por tanto, ¿verdad? Es todo lo que ya se nos ha hablado de Cristo. Ese es en el contexto inmediato. Ahora, en el contexto más amplio, el autor nos los va a decir cuál es ese mensaje que ha sido claramente ya dicho. Por ejemplo, en el versículo 4 se nos dice, Dios testificó
con ellos. Y está hablando aquí de los apóstoles. Pero en primer lugar, antes dice que ese mensaje fue dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, fue confirmado por medio, es decir, Dios testificó juntamente con ellos por medio de ¿qué? De señales, de prodigios y por diversos milagros y reparticiones de dones espirituales. Cosas que nos da a entender a nosotros que estas cosas son propias precisamente de la época apostólica, no después. Este es un texto que nos habla acerca de eso, ¿verdad? De esa cesación de estos dones, porque no quiero meterme ahí, no es el tema hoy, pero es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque el énfasis de ese mensaje, la importancia de ese mensaje es tan importante, ¿verdad? Dios mismo está testificando con quién, con ellos. Está hablando en un sentido pasado, los que sucedieron a nuestro Señor Jesucristo, que son los apóstoles, ¿verdad? Los cuales Dios testificó por medio de señales, prodigios, milagros y dones espirituales. Es decir, estos hombres fueron capacitados para llevar a cabo la obra del ministerio, el evangelio predicado, este mensaje tan importante para los hombres, por medio también de estas señales. Es decir, las señales no son el evangelio, son una confirmación del verdadero evangelio, ¿verdad? Ahora muchos pudieran decir, bueno, pero es que hoy también seguimos predicando el verdadero evangelio, entonces también necesitamos las señales. Ya les dije, ya no quiero meterme ahí, en este caso porque no es el tema hoy. Quizás en otro momento podemos verlo, pero es importante que nosotros hagamos esa distinción, porque este mensaje es tan importante y debemos prestar tanta atención. Dios desde el principio nos testificó y nos dejó entender que ese mensaje es importante, ¿verdad? Y no hay falla en ese mensaje, de tal manera que Él mismo testificó. Dios no puede equivocarse. Dios no puede traer un mensaje equivocado, sino que el mensaje de Dios es preciso y único. Dios no lo cambia. No son las épocas las que cambia el evangelio. No, el evangelio no cambia con nada. Ahora, es posible, hermanos, que nosotros debamos ser llamados o se nos debe llamar la atención constantemente, precisamente porque somos propensos a desviarnos, a deslizarnos, como dice también la Reina Valera del 60, a no prestar atención, ¿verdad?, a este mensaje con el énfasis o con la importancia que esto lleva o que conlleva este mensaje. Bueno, es necesario llamarnos la atención, porque no solamente descuidan este mensaje aquellos que no son creyentes, sino que muchas veces nosotros como creyentes también descuidamos este mensaje. Ahora, hermanos, la primera pregunta que nosotros vamos a plantearnos es ¿por qué nuestra salvación es tan grande? Bueno, el versículo 2 nos dice, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió una justa retribución, es decir, se les pagó, y lo que está hablando aquí, el contexto que está hablando aquí es cuando el pueblo recibe la ley en el monte, allá en Éxodo 32, ¿verdad? Y fueron testigos los ángeles, y se menciona siempre a los ángeles directo con el recibir la ley del antiguo pacto. Por eso es que aquí se usa a los ángeles, y nuevamente, hermanos, la comparación sigue. Todavía no hemos terminado esa comparación entre Cristo y los ángeles. Ahora, los ángeles fueron testigos y fueron presenciales de esa entrega de la ley, a cual Dios hace pacto también con ellos en el monte. Ahora, eso es importante. Ahora, ¿qué dice el autor? Esa palabra fue también bajo una promesa de sanción, que es lo que involucra aquí el pacto, ¿verdad? Es decir, ellos recibieron una justa retribución. ¿Por qué? Porque transgredieron. Es
decir, la promesa es, si tú, en el antiguo pacto, si tú obedeces, hay bendición, ¿verdad? Deuteronomio 28. Si desobedeces, ¿qué es lo que hay? Hay maldición. Es decir, el antiguo pacto estaba basado en esta relación entre obediencia y desobediencia, bendición y maldición. Y eso es lo que el autor de Hebreos está refiriéndose aquí cuando cita a los ángeles. Y por medio de ellos resultó ser una palabra inmutable, ¿verdad? Y trae retribución. Retribución, es decir, un pago. Y ahora el autor de los Hebreos como que conecta ese mismo énfasis ahora en aplicarlo al nuevo pacto. Pero ¿de qué manera lo hace? ¿De qué manera lo hace? Dice esta pregunta en el versículo 3. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Entonces, lo primero que debemos ver entonces es esa pregunta. ¿Por qué nuestra salvación es tan grande? Para poder entender, ¿verdad? ¿Por qué no escaparemos si descuidamos nuestra salvación? ¿Por qué no escaparemos si descuidamos nuestra salvación? Entonces, debemos entender que desde una perspectiva bíblica, nosotros debemos entender que el origen de esta, o la intención del autor al mencionar la palabra o esta frase tan grande en referencia a la salvación, es precisamente darnos a entender la obra que ya vino él diciendo acerca de Cristo en el capítulo 1, pero también en quién está sustentada nuestra salvación. Porque la salvación es grande. ¿Pero por qué? Bueno, por su origen. Tiene su fuente en Dios misma. Nuestra salvación viene del Señor. Nuestra salvación no es un invento humano. Nuestra salvación no es un cuento que nos hemos inventado para callar nuestras conciencias y vivir en esta vida una vida con esperanza, pero sin esperanza. Es decir, tenemos una esperanza aquí, pero sabemos que cuando se acabe la vida ya se acabó esa esperanza. No, que nuestra salvación es una salvación que tiene su origen en Dios mismo, no en el hombre. Por ende, el hombre no puede ganar su salvación. No la puede en ningún momento. ¿Por qué? Porque si el hombre hubiese podido ganar su salvación, la palabra dicha por medio de los ángeles anteriormente en el antiguo pacto hubiese sido posible haberla cumplido, ¿verdad? Pero eso es imposible. ¿Por qué? Porque nuestra propia naturaleza nos impide obedecer y someternos a la ley de Dios. Y en la medida en que nosotros nos sometemos a la ley de Dios en un sentido natural, lo hacemos por coacción. No lo hacemos verdaderamente de corazón. Es decir, muchas veces lo hacemos por temor, no por amor a Dios. No estoy hablando a creyentes, estoy hablando en sentido natural. Porque nuestro deseo natural es precisamente hacer conforme a nuestras pasiones desordenadas que habitan en nosotros. Y eso evidentemente se traduce en pecado. Ahora fue anunciada primero por el Señor, no por medio de ángeles. Esta salvación ahora no es la salvación, o no es el mensaje, que fue anunciado por medio de ángeles. No, fue por medio de Jesucristo. Desde el primer versículo, los primeros versículos de este libro, el Señor ya nos viene diciendo que Dios ha hablado en estos últimos días por su Hijo, a quien constituyó, ¿qué cosa? Heredero de todas las cosas. Y esto es sumamente importante. Ahora fue confirmada, como ya hemos dicho, por medio de testigos, los apóstoles, y sellada por Dios mismo con señales, milagros y dones del Espíritu Santo. Entonces todo esto no es una idea humana.
No, la salvación de nosotros no es tan grande en la medida en que nosotros podamos imaginar o podamos atribuir a ella algo grande, sino que nuestra salvación es tan grande porque proviene de Dios mismo. Yo quisiera que usted pudiera meditar en eso. Yo quisiera que usted tomara tiempo en meditar la gloria que hay en nuestra salvación. Y la gloria no es algo aparte, sino que estamos hablando de la propia persona de nuestro Señor Jesucristo. Cuán glorioso es nuestro Salvador, que es Dios mismo, ¿verdad?, quien vino a tomar nuestro lugar para que esta salvación fuera posible para nosotros. Quien no tenía ninguna deuda con nosotros, Él mismo, ¿verdad?, se hizo hombre, tomando cuerpo de pecado, semejante al de nosotros, para morir en la cruz y así lograr el perdón de nuestros pecados. Ahora, ¿cuál es el contenido también de esta salvación? ¿Cuál es el contenido de esta salvación? Para entender esta salvación tan grande, nosotros debemos entender el contenido. Bueno, pudiéramos citarlo de diferentes maneras, pero nosotros entendemos que la palabra de Dios nos enseña que hemos recibido justificación por medio de Jesucristo. Somos justificados. Es un perdón completo de todo nuestro pecado, como enseña Romanos 5:1. No es que, no, todavía me falta, yo creo ahora en Cristo, yo ahora mismo me someto a Dios, pero todavía me falta completar mi proceso de salvación. No, ya en Cristo nosotros somos justificados legalmente, ¿verdad? No hay ningún cargo en contra nuestra. Dios ahora mismo hace un juicio para aquellos, para todo el mundo, y los que estamos en Cristo no somos hallados culpables. Como dice Romanos 8:1, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Esto es sumamente importante. También hemos recibido adopción. Antes, ¿qué cosa éramos? Hijos de ira, ¿verdad? Estamos sometidos a la ira de Dios porque no estábamos en Cristo. Ahora que hemos sido adoptados, como dice Juan 1:12, aquellos que le recibieron le dio la potestad de ser hijos de Dios. Y esto no es por sangre, no es por herencia, ¿verdad? No es por voluntad humana, sino que esto es de Dios. Es del Espíritu de Dios quien nos ha insertado ahora en el cuerpo de Cristo. Nos hemos recibido esa adopción. Somos hechos hijos de Dios y si hijos de Dios, coherederos con Cristo. Todo lo que tiene el Hijo es nuestro. Ahora también recibimos en esta salvación la santificación. Esa transformación del corazón. Una santificación completa y perfecta que se va evidenciando, ¿verdad?, en nuestro día a día, en nuestro crecimiento, en la conformidad de nuestra imagen de Cristo en nosotros. Eso se va evidenciando. Esto es una evidencia clara de que hemos sido justificados, de que somos adoptados. Ahora eso tiene como resultado en nuestras vidas esa santificación, pero producto de que ya hemos sido santificados posicionalmente en Cristo. Todos estamos en Cristo, todos somos santos, completamente. Y algo que nosotros esperamos, pero que es un hecho ya, como todo lo que hemos hablado, es la glorificación. Esa glorificación futura, ¿verdad?, que todos esperamos, pero que ya es un hecho, hermanos. Para los que están en Cristo, ya esto es un hecho. Ya nosotros, eso es una posibilidad segura que nosotros tenemos en Cristo, nuestra glorificación, aquel proceso terminado, es decir, por hacerlo de alguna manera, si nosotros miramos el proceso de santificación en este mundo como algo progresivo, es esa culminación completa de ese proceso en Cristo, que nos permite ahora podernos presentar delante de Dios sin ningún tipo de rechazo,
sino que somos aceptados totalmente. ¿Por qué? Porque ya no hay un cuerpo de pecado, ya hay una naturaleza pecaminosa morando en nosotros, sino que somos conformados a la imagen de Cristo completamente. Entonces, hermano, esto es una gran bendición. Ahora, en tercer lugar, pudiéramos ver el precio. El precio que se pagó por nuestra salvación. Fue comprada ¿con qué? Con la sangre del Hijo eterno de Dios. Dice el versículo 9, capítulo 2 de Hebreos, porque vemos a aquel que fue hecho un poco inferior a los ángeles, es decir, a Jesús, coronado de gloria y honor a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios probara la muerte por todos. El Hijo de Dios murió en la cruz para sufrir en nuestro lugar y que nosotros ahora pudiéramos recibir el beneficio de este propósito. La grandeza de nuestra salvación o de esta salvación radica precisamente en revelarnos la obra perfecta de Jesucristo a nuestro favor. Hermanos, no estamos hablando de cualquier persona. Yo espero que usted esto lo tenga ya claro. Entonces, nuestra salvación es tan grande. Nuestra salvación no es una salvación normal. Es una salvación tan grande que muchas veces nosotros lo perdemos de vista. Nos conformamos tanto o hablamos tanto de esto que para nosotros hablar de la salvación ya es algo normal. Ya no provoca nada en nosotros. Hablamos, hermano, tú eres salvo. Conocemos a otras personas, ¿verdad? Y como que asumimos que ya todo esto ya lo conocemos, pero en nuestra mente, en nuestro corazón, como que está desconectado ese valor que tiene nuestra salvación con precisamente lo que vemos en este sentido. No, si ya somos creyentes, ya estamos en Cristo, somos salvos, pero muchas veces no meditamos en la grandeza de esta salvación. Y esto es algo que debemos continuar meditando. ¿Para qué? Para no ser esos que se deslizan, para no desviarnos constantemente, porque esto es crucial, hermanos. Si cambiamos el evangelio, no hay salvación. No hay salvación. Pero nosotros permanecemos en el evangelio. Ahora, en segundo lugar, la segunda pregunta que nosotros vemos o que salta, ¿verdad?, a nuestra vista acá, es ¿de qué vamos a escapar? Dice el versículo 3, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? ¿Cómo? ¿Cómo vamos a escapar? Ahora la pregunta entonces sería, que es la que vamos a ver después, no la vamos a solucionar ahora, pero sería entonces, ¿podemos nosotros entonces descuidar una salvación tan grande? Pero primeramente vamos a ver de qué vamos a escapar. Ahora, ¿cómo nosotros escaparemos? Y esto es muy importante porque este es uno de los textos que mucha gente le tiene miedo, ¿verdad? Porque no logra conectarlo con lo que creemos, con la doctrina de la gracia. Y piensa que este es un texto que es muy difícil de argumentar o de interpretar o de aplicar acorde a esto. Y muchos que los que están en contra de la doctrina de la gracia, pues lo citan para decir, mira, se puede perder la salvación. Pero hermanos, este texto no nos habla acerca de perder la salvación. En ningún momento nos habla acerca de perder la salvación. Es una advertencia. Sí, es una advertencia. Pero como les dije desde el principio, es una advertencia hecha a la congregación. Es una advertencia que está referida a aquellos que se creen creyentes y no lo son, a aquellos que ni siquiera se dan por creyentes, a aquellos que son creyentes también,
y a aquellos que están luchando contra su seguridad de su salvación. Fíjense todo el escenario aquí. Y esto es muy legítimo. Esto no va en contradicción a otras doctrinas, a lo que ya hemos visto anteriormente. Porque si Cristo es nuestro Salvador, como dice Juan 10, sus ovejas, ¿verdad? Él las tiene en sus manos y nadie las podrá arrebatar de su mano. ¿Cómo es posible entonces que si uno está en las manos del Señor, se pueda perder alguna de sus ovejas? Bueno, entonces, Cristo no es un buen Salvador, no sería un buen Salvador. Si Cristo salva a alguien, su sacrificio abarca o es aplicado a alguien y ese alguien no es salvo, o ese alguien escapa o deja de ser salvo, entonces Cristo no es un buen Salvador. Pero ese no es el argumento de Hebreos. El argumento de Hebreos es todo lo contrario. Él es un mejor Salvador, porque Él es mayor que los ángeles, ¿verdad? Él es hombre de hombre y Dios de Dios. Entonces, lo que Él ha hecho por el hombre es permanente, es seguro. No hay forma, hermanos, de que nuestra torpeza lo pueda arruinar. No hay forma de que nuestra debilidad pueda desviarnos de tal manera que nosotros perdamos lo que ya hemos recibido. No, es precisamente todo lo contrario. Cristo vino a salvar lo que se había perdido, pero no para volverlo a perder, sino para salvarlo. Es para salvarlo. Entonces, ¿cómo es posible que esta advertencia ahora tenga una repercusión para nosotros? Pudiéramos decir, bueno, si la salvación no se pierde, entonces este texto no es para mí. Hermano, nos equivocamos, sí es para nosotros. Ahora, la manera en que nosotros lo interpretamos es importante. Porque no es lo mismo este texto aplicado a aquellos que no son creyentes, o este texto aplicado a aquellos que se creen creyentes y no lo son. No es lo mismo. O aplicado a nosotros los que somos salvos. No tiene la misma connotación. No tiene la misma connotación. Ahora, en el sentido en que estamos hablando, es correcto decirlo. Usted se imagina recibir toda esta bendición, ese sacrificio de Cristo perfecto, el perdón de nuestros pecados, la ira de Dios apartada, y ahora a usted no le interese. ¿Cómo entonces vas a escapar de la ira de Dios? De esa ira que fue anunciada desde el primer pacto. ¿Cómo entonces vas a escapar de ella? Eso es normal que nosotros pensemos de esa manera, ¿verdad? No sería posible escapar de esta si nosotros descuidamos esa salvación. No sería posible. La ira de Dios es justa sobre el pecador. La condenación eterna, hermanos, de la cual está implícito esta frase, es justa. ¿Cómo entonces nosotros, si descuidamos esa salvación, vamos a escapar de ella? No es posible. No es posible. Ese es en el sentido en que nosotros hablamos. Pero ahora, hermanos, ahora, para los no creyentes, evidentemente esto es una alerta y fuerte. Pero para el creyente esto debe ser un bálsamo. Esta alerta para el creyente es un bálsamo. Es una afirmación en la esperanza que nosotros tenemos. ¿Por qué? Porque nos recuerda precisamente de la salvación que nosotros hemos recibido, que es tan grande, hermanos. Lo que hizo Él y que ya ahora nosotros no podemos perder, ¿verdad? Nos recuerda entonces a seguir perseverando, ¿verdad? Como consecuencia de esa fe que hemos recibido. Eso es lo que nos anima a esta advertencia a nosotros los creyentes. En ningún momento el texto quiere decir, bueno, vas a perder tu salvación si tú la descuidas. Ya nosotros hemos escapado del dominio del pecado y de la muerte. Esto es un hecho. El creyente ya no teme a la condenación del pecado ni a la muerte.
No estoy hablando físicamente, estoy hablando en el sentido del poder de la muerte, ¿verdad? Esa separación eterna de Dios. Ya nosotros no tenemos ese temor, sino que ahora somos libres por medio del sacrificio de Cristo. Entonces, hermanos, no hay de qué temer en este sentido. Ahora, esta alerta sí nos recuerda, hermanos, cómo es nuestra condición o cómo es nuestro trato con Dios, nuestra relación con Dios, mejor dicho. ¿Cómo es? ¿Nos recuerda esto? Porque ninguno de nosotros está exento de pecado. Todos pecamos. Todos pecamos. Ahora, ¿qué es lo que hace el pecado en nosotros? ¿O qué es lo que hace muchas veces Satanás por medio del pecado de nosotros? Es sembrarnos la duda precisamente de esa salvación que nosotros tenemos. Él es muy astuto en este sentido. Nos siembra esa duda, de tal manera que todos nosotros lo hemos experimentado. Que cuando pecamos sentimos el dolor por el pecado, porque no es que seamos indulgentes al pecado, no es que sentimos el dolor por el pecado, ¿verdad? No hay creyente que no peque y no se sienta afligido por el pecado. Todos nos sentimos afligidos por el pecado. Ahora, ¿qué sucede en este proceso? Nuestra primera reacción muchas veces no es ir a Cristo. Nuestra primera reacción muchas veces es enfriar nuestro corazón, alejarlo de Cristo. Esta advertencia, hermanos, busca precisamente no alejarnos completamente de Cristo, sino acercarnos de una manera sutil a Él. Medita en cuál grande es tu salvación. No puede ser arruinada por un pensamiento que te aleje de Él. Si ya Él pagó por tus pecados, lo más correcto es volver a Cristo. Es volver a Él. No alejarnos de Él. Entonces, hermanos, para los creyentes esto no es una amenaza. No es una amenaza. Vas a perder tu salvación si no la cuidas. O muchos dicen con temor y temblor. Cosa que no dice el texto, pero muchos lo asumen de esa manera. No, la salvación no descansa en mí, la salvación es de Cristo. Es de Él la ganó por mí, Él me la ha dado a mí, entonces, ¿la puedo yo perder? ¿Puedo yo perder entonces la salvación? La tercera pregunta. Hermanos, ¿es posible descuidar la salvación siendo yo creyente? Y esta es la pregunta clave acá. ¿Sería posible? Bueno, en un sentido sí, en un sentido no. En un sentido sí, en un sentido no. En el sentido sí es como ya lo hemos hablado. Todos los días, muchas veces, descuidamos nuestra salvación. Eso es sentido práctico. Cuando nosotros pecamos, cuando nosotros apartamos nuestra vista de Cristo, cuando nos ponemos nosotros por encima de Dios, tomar las riendas de nuestra propia vida, cuando le damos rienda suelta a nuestra propia debilidad, lo que estamos haciendo es minimizando la salvación del Señor, aquellos beneficios que hayamos recibido en Cristo, esa gracia gloriosa, y nos olvidamos de esa gracia. En ese sentido, sí, lo hacemos. Pero ese no es el sentido en el cual nosotros queremos hablar hoy. No es posible, hermanos. No es posible. Porque nosotros podemos pecar. Nosotros podemos cometer pecado. Y no estoy hablando de pecados mínimos como muchas veces lo minimizamos. Estamos hablando de pecados escandalosos, pecados graves. Sí lo hacemos. Pero hermanos, el Señor nos vuelve a traer a su redil y nos vuelve a recordar su salvación. Qué grande es su salvación. Entonces, en un sentido, sí lo hacemos todos los días, descuidamos la salvación. Pero en el sentido de perderla, no podemos perderla. No podemos perderla, somos sus ovejas. Somos sus ovejas. Nos podemos deslizar, pero nunca caer.
Dice Benjamin Kish, el descuido revela un corazón nunca regenerado. Y no en el sentido en que estoy hablando, sino en el sentido de aquellos que no le interesa para nada la salvación, aunque adornado con profesión religiosa. Aquellos que descuidan verdaderamente esta salvación, aquellos que no pertenecen a Cristo, que no les interesa su sacrificio, nunca han sido regenerados. Nunca han sido verdaderamente creyentes, aunque estén en la iglesia 10, 15, 20 años, aparentando una espiritualidad. Pero verdaderamente no pertenecen al Señor. Por eso, hermanos, este llamado a descuidarlo no es directamente a nosotros, para sentirnos temerosos o para sentirnos guardianes de nuestra propia salvación, sino que para nosotros los creyentes es un ánimo, un deseo a seguir adelante, a continuar en Cristo. Pero para aquellos que no lo son, sí es de temor. Es una advertencia fuerte, firme. Nosotros creemos que el verdadero creyente no pierde su salvación. Los elegidos, aquellos que han sido preservados por el Señor, perseveran porque Dios los hace y los preserva. Eso es lo que encontramos en Juan 10, como cité anteriormente. Las advertencias son medios que Dios usa para guardar a sus hijos, para no ser engañados por el pecado, sino que regresemos nuevamente a Él. John Owen dijo, el pacto de gracia no admite pérdida final para aquellos que están verdaderamente en Cristo. Y estamos de acuerdo con estas palabras. Entonces, ¿a quién va dirigido esta advertencia directamente? Aquellos miembros visibles de la iglesia. Personas que han oído el Evangelio, como después más adelante lo vamos a ver en el capítulo 6 y después en el 10. Como dice Juan, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Hermano, no se preocupe por esta advertencia como algo que deba temer usted, sino que recíbala como un aliento de gracia para seguir y continuar caminando bajo la voluntad del Señor. Esto es sumamente importante. Entonces, la advertencia es real. No estamos hablando de una advertencia falsa. Si la advertencia entonces es real, por tanto, vivamos no con temor, sino con agradecimiento de haber recibido una salvación tan grande, en la cual hay seguridad y descanso. Ahora, para el no creyente, no hay consuelo. No hay consuelo favorable para ti. Si al escuchar descuidas este mensaje y no te interesa el mensaje glorioso de la cruz, todo el peso de esta advertencia evidentemente caerá sobre ti. Pero ahora todavía hay esperanza. Como dice después más adelante el autor, no endurezcas tu corazón, sino que recibe estas palabras con fe. Confía en lo que Cristo hizo como Señor y Salvador, como aquel que murió en la cruz en tu lugar. Míralo a Él y descansa en Él, hoy que todavía vives. Todavía hay esperanza. Todavía el cielo no se ha cerrado. Todavía los brazos de Cristo están abiertos para recibir a un pecador más. Hermanos, esta es la buena noticia. Esta es la buena noticia, tanto para creyentes como para no creyentes. Cristo está sentado a la diestra, intercediendo por ti y por mí. Este es el día de salvación.
No es un día para pensar en que puedo perder la salvación. Es un día de salvación. Todavía hay descanso en Él. Oremos.